otro lunes de literatura aquí con el lector anónimo. Y ya para terminar con el mes de sagas inconclusas, aunque el mes ya terminó, me faltó hablar de uno que también iba a estar dentro del especial, o más bien dos libros. Este es un curioso caso que tiene un contexto muy grande, pero del cual voy a hablar. Y los libros de los que voy a hablar serán Potenkia. Fue un proyecto muy interesante y muy curioso de una autora de aquí de mi ciudad llamada Andrea Saga, que hace como 10 años ella planeaba una saga, vaya, de, si no me equivoco, 5 o 7 libros de esta historia. Publicó el primero de manera independiente, es decir, cuando un autor decide sacar su propio tiraje, diseñar su propia portada y hacer su propia distribución, una de las labores más interesantes que hay en el mundo editorial. Y publica este libro, una space opera, que para quien no lo sepa es una rama de la fantasía donde se combinan elementos de ciencia ficción como naves espaciales, otros planetas, criaturas extraterrestres, algo así como Star Wars. Y publica este primer libro, el primero de una saga que, insisto, creo que eran 5 o 7 libros. Le va tan bien que decide ella publicar el segundo libro, y después tiene tanto éxito en redes sociales que una editorial decide comprarle la idea para publicarlo de manera grande, ya de manera más profesional, y le piden que en lugar de hacer esta saga de 7 libros todo lo reduzca a una trilogía que fue publicada. Y es aquí donde, digamos, se perdió un poco el rumbo del proyecto o de la historia. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer el primer libro autopublicado, el original, que es el de la portada blanca, que era una historia muy buena. Incluso yo se lo mencioné, que me gustaba cómo estaba contada, me gustaban los personajes, me gustaba el concepto, me dejó sorprendido en varios momentos. Hay un par de muertes y giros que sí te sorprenden, que sí fue de wow, no me lo veía venir. Y eso estuvo muy interesante, eso estuvo pues genial. Decías tú, aquí hay un autor que en verdad está contando una historia. Cuando estoy a punto de comprar o de conseguir el segundo libro es cuando se cambia este concepto y pues decido continuar con los libros publicados por la editorial Planeta, si no me equivoco, porque pues ya iba a ser como la versión oficial. Y es cuando sacan este de la portada rosa, que si no me equivoco le pidieron a la autora que este libro resumiera, por así decirlo, los 2 primeros que ya había publicado, y que le agregara un par de detalles y ya los demás fueran como más, o sea, todas las ideas que ella tenía para los siguientes 5 o 6 libros, que los condensara en 2 para que fuera ya la trilogía. Y creo que ahí fue donde se perdió la historia. El primero, el autopublicado, el independiente, les digo, me pareció fantástico, me pareció un gran libro, me pareció una buena historia que combinaba muy bien los elementos de fantasía y ciencia ficción, aunque sí le tenía 2 o 3 detallitos que desgraciadamente creo que se incrementan en la versión de Editorial Planeta. Como les menciono, este libro, el primero de la trilogía, condensa mucho del primero y del segundo. Entonces, para empezar, yo que ya había leído la primera versión, pues no me generó mucha emoción. Era como volver a ver una película a la que sí le agregaron más cosas, digamos una versión extendida, pero que no mejoraba la experiencia, o no lo cambiaba, mejor dicho. Si ya habías leído y te había gustado, no era como que te pareciera más sorprendente. Tal vez si no hubiera leído el primero, la versión de Editorial Planeta me hubiera parecido fantástica. De hecho, si no me equivoco, el libro empieza con uno de los mejores momentos el Independiente, que es como a la mitad o un poco antes de la mitad, que es una muerte que está muy impresionante. Así es como empieza este libro. Y creo que le falta demasiado contexto para que te sorprenda. Es decir, acá me acuerdo que me dejó con la boca abierta cuando pasé esa escena, y hasta se lo dije a la autora. Y acá es como que sucede de repente. Es como si Star Wars iniciara con el Luke, yo soy tu padre, que pues si no tienes el contexto pues no te sorprende mucho. Y creo que ahí fue donde se perdió. Yo desgraciadamente ya no continué con la trilogía, fueron saliendo, sé que tuvo como cierto éxito, sé que tiene como cierto fanbase,
Pero no, esta versión ya no me interesó tanto como para continuarla. Y pues que era el que más me gustaba, pues era una saga inconclusa. De 5 libros solo se publicaron 2, entonces como que ya no había mucho sentido en seguirla, ¿no? Es como cuando te llama la atención una serie, pero te enteras que la cancelaban a la segunda temporada y es como que pues para qué le vas a dar tiempo a algo que no va a continuar. Y es una lástima porque creo que tenía mucho potencial la historia. Ya creo que sé por qué la autora quería publicar más libros o toda una serie de libros que además de la historia principal se complementaran con otras estructuras, con otras partes de su mitología. Y pues eso es donde pierde. Me parece un libro interesante, aun con sus detalles. Por ejemplo, bueno, ¿de qué trata? No he comentado de qué trata Potenkia. Trata acerca de un planeta, Eloa, que está habitado por seres con alas, unas criaturas con alas, y dentro de este mundo existe una profecía de que una chica con alas transparentes puede ser la que ocasiona el fin del mundo, de su especie. Hay como un culto que trata de destruirla, de matarla antes de que esta profecía se complete, perdón. Y es ahí donde empieza la historia. Tenemos a la protagonista, Bridget, que está escondida, la ocultaron de su familia, la ocultaron de su pasado para no poner en peligro al mundo ni a ella misma. Y la vamos viendo todos los peligros que corre, todas las aventuras y misiones que tiene que vivir para ver si esta profecía se cumple o no. En este mundo existen 2 piedras, la Potenkia, que es la piedra de la muerte, y la piedra de la vida, que no recuerdo el nombre, pero creo que la piedra de la vida está desaparecida y la otra es la que está generando caos. Entonces es como que su misión encontrarla. Me parece una historia interesante, me parece que está bien construida, al menos la primera versión. Tiene muchos errores que les digo que se vieron muy obvios ahora en la segunda versión. Una cosa que odio de este libro es su ritmo. Tiene capítulos que duran 8 o 10 páginas, luego un capítulo que dura 3, luego capítulos que duran 18, luego capítulos que duran 5. Entonces sientes que es como que avanza y retrocede y avanza. Entonces eso sí me desesperó. Eso creo que es lo peor del libro, que lo vuelve muy cansado, lo vuelve tedioso. O sea, especie de... Bueno, a mí en lo personal me gusta que los libros tengan como cierta igualdad en los capítulos, que si uno tiene 5 páginas, el siguiente tenga 5, luego tal vez 6, ir creciendo, pero a digamos a un ritmo que permita a la narrativa seguir avanzando. Y aquí se ve muy, no sé, como que sientes que es como de esos autos cuando alguien va empezando a conducir, que lo llevan muy despacio y eso desespera. Eso para mí es lo peor al menos del libro, pero porque es algo personal. Los personajes, si bien cumplen sus roles y sus clichés, me agradan. Tengo muy presente a la protagonista, Bridget, y al otro chico que me parece un poco más interesante, Derry Evans, creo, que me gustó un poco más su historia y su contexto. Sí es como el interés amoroso de la protagonista, pero están muy en el estilo Han Solo y Leia. Perdón que los compare mucho con Star Wars, pero es como la mayor referencia que tengo hacia la space opera. Aunque debo reconocer que algo que le agradezco al autor es que este libro no sea una copia de Star Wars. No se parecen en nada y eso está genial, porque cuando se crea mucho la space opera, pues la mayor influencia es la historia de George Lucas. Y por eso muchas terminan como malas copias o malas versiones de la historia muy muy lejana. Y aquí no, o sea, aunque sí hay ciertos como cosas que te recuerdan a Star Wars, no es como toda la trama y toda la historia, sino porque parten de las mismas arquetipos. Sin embargo, también hay 2 cosas que no me gustaron, incluso de la versión original, y es que te recuerda a otras tantas historias. Por ejemplo, me recuerdo mucho La materia oscura de Philip Pullman. También hay una chica con una profecía, hay un culto que la quiere perseguir, hay otro chico con el que se empieza a liar, hay como allá son multiversos, acá hay como diferentes planetas. Entonces eso como que
De esta yo le pregunté si no había leído el trabajo de Philip Pullman porque es demasiado parecido. Ella me dijo que no, pero de repente eso chocaba conmigo porque es que esto es demasiado similar como para ignorarlo, y eso me quitó un poco de, pues, de la emoción. Sé que hay muchos libros que lógicamente están a recordar otras historias, pero cada uno tiene como su propia personalidad que te hace que ignores ese tipo de cosas, pero aquí no sé, es demasiado similar como para no notarlo, al menos yo que leía a Philip Pullman, por eso me hizo mucho ruido. Y otra cosa que tampoco me gustó, bueno, que también es que tiene mucha, me recuerda bastante a la mitología de Hawkgirl de DC Comics. Para los que crecieron de mi generación se acordarán de este personaje de la Liga de la Justicia, la chica halcón, que también en sus cómics viene de un planeta donde hay gente alada, donde hay mitologías, donde hay cultos. Es demasiado similar. Yo no sé si la autora estaba relacionada con los cómics, pero sí hay muchas similitudes. Digo, yo no es que sea un gran experto en historietas, pero sí conozco muchos de estos personajes y me recordaba bastante ciertas cosas de ella. Y bueno, son dos personajes, Chica Halcón y el Hombre Halcón, y muchos de los cómics tratan también de ellos en el espacio, yendo a planetas. Y aquí de repente hay como ciertos, no tanto la trama, sino como ciertos elementos que te recuerdan bastante a estos cómics. Entonces eso también hizo que no lo disfrutara del todo. Insisto, sé que muchos autores toman muchas referencias, toman inspiración de otras partes y eso está bien, pero me molesta cuando es muy obvio y te recuerda tanto a las otras historias, porque sientes que como que el autor nada más tomó características y las acomodó a su manera en lugar de dar una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva narrativa con los elementos que estaba tomando. Otro gran ejemplo es Star Wars, que todos saben que George Lucas inspiró en Flash Gordon, pero le dio su propia identidad a su historia para crear su universo. La autora es muy fan de Frank Herbert, de Dune, por eso hay mucha influencia de este autor en ella. Todo este lado político, religioso, toda esta situación entre las creencias y la estructura social está muy tomado de Frank Herbert. De hecho, algo que desilusiona es que el libro no tiene mucha acción, a pesar de que es una historia juvenil. Creo que como que no termina de definirse, porque por un lado quiere ser la trama juvenil y por otro lado quiere ser una historia más profunda, mucho más fuerte, como en el caso de Dune. Entonces queda en ese limbo muy raro que no sé si no se define o así se nota, como que obviamente el libro no quiere ser Crepúsculo, Cazadores de Sombras, Bellas Criaturas, e intenta ser todas estas obras como Dan Simmons, Brandon Sanderson, Dune, pero como que no termina de encontrar su lugar entre lo que está contando. Y eso también puede ser un poco aburrido, pero creo que funciona bien. Es decir, tiene buenos momentos, te encantan los personajes, te gusta lo que vas viendo, te gusta ir descubriendo este mundo, te gusta ver todas las intrigas, todos los misterios que están sucediendo. Entonces eso es de esas historias donde los personajes te importan tanto que, bueno, aunque sean escenas bajas o escenas donde aparentemente no está sucediendo nada más que conversaciones, pues las aguantas. Sí me hubiera gustado un poco de acción. La poca que hay es de repente medio confusa, no sabes lo que está ocurriendo tal cual. De repente se siente como un manual de ingeniería porque te quieren enseñar cómo funciona este mundo, los aparatos, las máquinas, y sientes como que es un instructivo. Y digo, yo sé que tienes que mostrar un mundo, y más cuando es algo totalmente inventado, es decir, la ciencia ficción tiene que inventar máquinas, tiene que inventar aparatos, tiene que inventar robots, tiene que inventar sistemas. Entonces es un poco más complejo que la fantasía, donde pues se toman como ciertas cosas que el ser humano ya está acostumbrado, y de repente eso también le pega. Es un libro que toma su tiempo, tiene un ritmo lento para establecer las cosas que van pasando, pero si son fans de la ciencia ficción un poco más elevada, más allá de la aventura, que te muestre otros mundos, que te muestre otras historias y tramas un poco más complejas, creo que les puede gustar.
Personalmente les diría que traten de buscar las versiones originales, que son estas autopublicadas. Desgraciadamente creo que ya no están en existencia. Los pocos que las tengan, valórenlas. Si pueden prestársela a alguien, pues préstenselas. A mí me gustó más el original. Y bueno, posiblemente vayan a encontrar más rápido la trilogía de Planeta. Sé que por ahí están, los he visto en varias librerías, ya están incluso en packs donde te venden los 3 libros a buenos precios. No puedo decir mucho porque no la terminé la trilogía, pero basándome en el primer libro, creo que si es la primera vez que leen o se acercan al space opera, es una buena introducción al género. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero creo que pueden encontrar a un buen lector que le sepa dar vida con su imaginación. Entonces ahí se los dejo, la saga de Potenkia de Andrea Saga, un libro que tiene mucha emoción, tiene acción, tiene ciencia ficción, aventura, fantasía, buenos personajes, y que seguramente será del agrado de muchos de ustedes. Bueno, yo me despido, los dejo hasta la próxima semana, el próximo lunes de literatura, aquí con más libros, más recomendaciones, más reseñas. Ya saben, los invito a que si el video les gustó, le den like, me dejen sus comentarios, me dejen sus recomendaciones, me van a tirar hate dando con buena ortografía. Y yo solo espero que les guste mi trabajo y mis recomendaciones, así que solo les deseo que disfruten de sus lecturas.